Buenos días a todos. Hola, buenos días a Hola. todos. Ya Buenos días, estás, ok. profesora. Sí, Hola, es buenos que días. llevo un par de Sí. minutos hablando con el micrófono apagado. Ah, con razón. No, pues, oye, nada más quisiera ver si nos puedes comentar por qué estamos haciendo la dinámica de esta forma y no que yo ahorita les dé la clase porque pensamos terminar ahorita ¿no? De Sí, favor. sí, Ok. justo en eso andaba. Y les Ok. pregunté algo y ya no, Ya no, ya no no, soy como yo. no me contestó nadie, no me di cuenta. Ahí me di cuenta. Ah, ok, bueno, gracias. Saludos a todos, chicos. Buen día. Ahora sí, una disculpa, no noté que no había prendido mi micrófono. Les estaba comentando antes de continuar donde nos quedamos el día de ayer. Les quería comentar dos cosas. Punto número, punto número uno, esto de que ahorita les estoy dando yo la clase de manera continua para evitar sobre todo que confundan términos, ¿no? Que acabariste, veriste de manera independiente y evitar que confundan términos es algo que históricamente tenemos detectado que se confunden mucho y por eso se les hace la solicitud de que separen apuntes, pero aún así se confunden mucho con lo que pasa con IMSS e ISSSTE. Entonces precisamente la prueba que estamos haciendo este semestre es darlo casi de manera continua, pues para ver si se reduce ese inconveniente. Ese es el primer punto que les quería comentar. Segundo punto que les quiero comentar, ayer ya se les subió sus calificaciones del examen 1. En esa tablita que les mandé, que trae su número de cuenta, viene la calificación del parcial A, parcial B y lo que sería el promedio definitivo del examen 1. Aquí tenemos dos inconvenientes por cómo se están dando las clases. Número uno es el tamaño del grupo, es un grupo numeroso. Y número dos, pues estamos en línea, ¿no? Entonces, de repente eso dificulta mucho las revisiones de examen. Usualmente cuando es un grupo presencial, pues se les entrega el examen, lo ven y y pues van diciendo sus dudas, ¿no? Oye, ¿por qué está mal? ¿Por qué esta no está completa? El punto de la pregunta, etcétera, ¿no? Y ya pues al final nos regresan el examen y todo bien, ¿no? Ahorita como estamos en clases en línea, pues es más complicado. Entonces, queremos ver qué tantas personas desean tienen alguna duda, alguna inquietud con su calificación. Y dependiendo del número de personas sería la dinámica que usemos, ¿no? Si son muy poquitas, tal vez podríamos hacer algo personalizado para más o menos decirles cómo y por qué les fue como les fue. Si ya son muchas personas, sí tendríamos que hacerlo de manera presencial. La propuesta que dio la profesora Silvia que le gustó fue que lo hiciéramos antes del siguiente examen, es decir, el día del siguiente examen, que muy probablemente es el del ISSSTE. Nos vemos antes y hacemos la dinámica como les platiqué que hacemos en presencial, ¿no? Se les da el examen, lo ven, expresan sus dudas e inquietudes. Es la misma dinámica que los exámenes, desde su lugar en voz alta. Entonces, y ya con eso, pues, se les aclara, ¿no? Si hay algún error, porque pues al final de cuentas somos humanos y la única persona que no se equivoca es la que no trabaja, pues, pues si me equivoqué por alguna razón, pues se corrige y ya, ¿no? Entonces, dependiendo del número de personas que pidan que vea esto de las calificaciones, pues también será la dinámica que tomemos. Importante que sean dudas claras, ¿no? Sobre todo, oye, yo tenía como que la idea de que podía sacar 9, 8 y tengo 5, pues tal vez ahí sea claro, ¿no? Si tengo la idea de que iba a sacar 7 y saco 6, 5, pues tal vez no hay una duda, ¿no? Simplemente el criterio de calificación fue más estricto de lo que yo pensaba. Porque sí tuvieron muchos errores, hubo errores generalizados, de una vez se los platico. Por ejemplo, preguntas como definición de seguridad social, casi nadie, o sea, la pregunta, y hasta se los platiqué de manera secuencial en clase, les dije, se van a evaluar 4 cosas, ¿no? Se va a evaluar que sea protección, que otorga la sociedad,
Después la parte de para reducir el impacto que puede causar privaciones económicas, de la manera que lo quisieran escribir. Y por último, la lista de prestaciones del convenio 102, ¿no? Y de hecho en el examen todavía se les comentó, oye, ¿puedo poner 2, 3 cosas de la lista? Alguien preguntó, ¿puedo poner una parte de cosas de la lista y luego poner un etcétera? Le dije, no, necesitamos la lista completa porque es lo menos que esperamos que se pase en este examen, ¿no? Porque si era un examen sobre que en su mayoría, no totalmente, pero en su mayoría era sobre convenio 102, pues lo mínimo que esperábamos que supieran pues era la lista de prestaciones del convenio 102, ¿no? Entonces hay cosas así, por ejemplo, otra cosa en la que se equivocan mucho fue la parte de prestación de maternidad. Muchos sin pensar dijeron que la ayuda, la parte monetaria de esta prestación era para tanto para esposas como para trabajadoras, cuando solo es para trabajadoras. Lo mismo una pregunta similar que sobre las hijas, pues las hijas tampoco tienen derecho, entonces pues por ahí se les van puntitos. En la parte de identificar principios también les falló muchísimo. A todo le querían poner universalidad cuando sí había un par de opciones de preguntas aleatorias que pueden ser universalidad, pero no todas. Y en el examen B, pues les fue bien en su mayoría por el tema de las preguntas duplicadas, pero pues también había muchos errores, ¿no? O sea, por ejemplo, a quienes les tocó la pregunta de sustitución sobre cuentas individuales, pues decían que no había reserva y cuando la propia cuenta individual era la reserva y lo platicamos antes del examen. Bases biométricas, muchísimos que tuvieron mal la pregunta. O sea, ponían cosas como, pues es una base de datos de asegurados, pero qué datos, ¿no? Entonces, pues evidentemente está mal, ¿no? O ponían, es una base donde se ponen datos de identificación como fotografía, huella digital y escaneo de iris. Pues eso es una base de datos biométricos en ciberseguridad, pero pues desde la tarea les dijimos que lo necesitábamos enfocado a la actuaría, ¿no? Aparte, tuvieron una clase en la que con la profesora Silvia aclararon esos conceptos y pues aún así, eso hasta nos da un termómetro de cuánta atención ponen a las clases, ¿no? Y con cuánta dedicación y cuánto interés le ponen a las tareas también, ¿no? Entonces, les digo ahora sí que quien quiera solicitar alguna aclaración, pues, bienvenido. No pidan o sea, no digan, quiero saber en qué estoy mal, porque pues, no se les va a decir en ese correo como les puse en el Classroom. Simplemente ahorita lo que les pedimos es quién tiene interés para tener más o menos para tener la cantidad de personas que lo requieren y dependiendo de esa cantidad, pues vamos a ver cuál de las dos modalidades se escoge. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna o sigo con el micrófono apagado? No, ninguna duda. Muchas gracias. Otra cosa que también se las puse en el mensaje que les mandé ayer. Acuérdense, la presentación del curso y desde el principio del curso no hemos mencionado la palabra reposición. En nuestra presentación del curso está exámenes parciales y examen final. Quien tenga intención o para temas de reposición, lo hemos platicado con ustedes, les hemos dicho que las reposiciones se van a habilitar, por decirlo de alguna manera, en función de ¿cómo se llaman? De cómo responda, cómo participe el grupo y pues justo eso de que no interactúen, pues va ahí, ¿no? Entonces, si tienen deseos de hacer reposiciones, pues pues traten de participar, ¿no? Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a regresar a donde estábamos. Vamos a regresar a la prestación de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez bajo la ley del ISSSTE. Ahí está. Ok, entonces ya nos salimos del Excel que estábamos trabajando, nos regresamos a la presentación y habíamos platicado sobre la prestación de retiro, ¿no? Esta parte de que no tiene requisitos de edad ni de tiempo cotizado. El único requisito que tiene es un requisito monetario, ¿no? Que es exceder en 30% el monto de la pensión garantizada. Ya calculamos cuánto dinero se necesita en el monto constitutivo, es decir, en el saldo de la Afore para
para que pueda pasar esto. Y esta cantidad, ¿de qué factores depende la cantidad que tiene que tener un trabajador en su cuenta individual para retiro? De su edad, De su edad, ¿de qué más depende? la pensión garantizada, el valor, ¿no? Que tenga auto. El valor, pero dado un año fijo en el que la pensión no va a cambiar, ¿de qué otro factor depende? Les falta uno. ¿El género? El género. No, las anualidades son diferentes, pues porque tenemos esta condición natural sobre que las mujeres viven más, ¿no? Entonces se requiere un poco más de dinero para proveerle la pensión. Ok. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente modalidad, que es la cesantía en edad avanzada. La cesantía en edad avanzada va a tener como requisitos que el trabajador tenga al menos 60 años de edad y lleve 25 años cotizados. Aquí es muy importante recalcar que para la ley del ISSSTE se consideran los años cotizados y, más importante, se consideran años enteros. ¿Esto qué quiere decir? Que 24 años, 11 meses, 25 días son 24 años. No se redondea hacia arriba, no hay ningún tipo de ajuste. Se consideran solo los años enteros, es decir, se trunca la cantidad de años. Entonces, para sobre todo temas de trámites es importante saber esto. Y en general, para los requisitos de tiempo cotizado en la Seguridad Social en México, se va a hablar de tiempo completo, no va a haber redondeo. Entonces, esto ya cuando hagamos ejercicios al respecto, pues ya lo vamos a manejar de una manera más, más concreta, pero ahorita es importante que lo sepan. En caso de que por alguna razón la persona que requiera cesantía, acuérdense que la función de la cesantía es una de las funciones es que las personas que ya no pueden trabajar por la edad o que ya no pueden conseguir un trabajo por la edad, pues tengan ayuda económica, no tengan ayuda de esta pensión por los años que trabajaron, pero puede darse el caso que alguien que cotizó en el ISSSTE y llega a los 60 años o más de edad no consiga trabajo, no pueda seguir trabajando, pero no lleve los 25 años cotizados. Si se da este caso, que una persona, se les llama personas cesantes, es decir, alguien que está más de 60 y no puede trabajar, no tenga los 25 años cotizados, se le va a devolver el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición. O sea, en lugar de pasar todo el procesito de cálculo que hicimos rápido de ver cuánta pensión le correspondía, si no cumple con este requisito de 25 años, pues simple y sencillamente se le va a dar de manera íntegra el saldo de su cuenta individual y básicamente la administración va a ser su propia responsabilidad. Profe, ¿podría volver a repetir cuáles son las condiciones para que se le devuelva? Por favor. Las condiciones son llegar a los 60 años y no cumplir con los años de servicio, no tener los 25. O sea, cumplir la condición de arriba sin la de abajo. Entonces, si no puede conseguir trabajo o incluso si no quisiera hacerlo, se le va a revolver el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición. Si puede conseguir trabajo y quiere hacerlo, pues simplemente sigue cotizando hasta que tenga los años que quiera, ¿no? Pero en caso de que no pueda o no quiera, puede retirar el saldo de su cuenta individual. Para el caso de vejez, opera exactamente de la misma manera, solo que va a cambiar el requisito de edad. En el caso de cesantía en edad avanzada, estábamos hablando de 60 años y para vejez van a ser 65. Para ambos casos se requieren los 25 años cotizados. Ahora, pregunta. Cuando vieron ustedes esta prestación en el convenio 102, se les hizo el comentario. Una de las diferencias es que la prestación de vejez, más bien en la prestación de cesantía en edad avanzada, por ser anticipada, se les da una pensión menor. Aquí no estamos hablando de algún tipo de castigo a la pensión.
¿Hay castigo? ¿No hay castigo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Alguna idea? Ahí ya vemos cómo se calculan, entonces por ahí podrían tomar ideas de si hay diferencias o no hay diferencias. Eh, ajá, José Eduardo. Pues, y pues, y podría ser que los 5 años, por así decirlo, tanto que faltan para que pase de su sentido de unidad avanzada de PIS, sean años que, por así decirlo, no va a meter dinero en su cuenta individual. Y pues en este punto habría restricciones, ¿no? Porque tendría más dinero. Ese es uno de los factores. Lo que dijo José Eduardo es, ok, la misma persona, si se quiere pensionar a los 60 años contra si se quiere pensionar a los 65, pues va a tener 5 años más de ahorro, ¿no? Entonces, y no solo de ahorro, de intereses, bueno, de rendimientos más bien de la cuenta individual, ¿no? Entonces ahí hay dos factorcillos en uno, ¿no? El primero son 5 años de más ahorro, 5 años más de rendimiento. El segundo factor es la edad. Acuérdense que todo el cálculo que hicimos ayer gira alrededor de una cosa, la anualidad vitalicia. Y esa anualidad vitalicia, entre más tiempo pasa, va a ser ¿cómo se llama? Va a variar. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de años que me van a pagar es mayor, ¿no? Entonces el monto de la anualidad va a disminuir, pero acuérdense que ese es divisor, entonces si disminuye aumenta el monto. Entonces con los años va a ser menos tiempo el que me tienen que pagar y por lo tanto pues va a ser más cuantiosa mi pensión, ¿no? Entonces tenemos dos factores. Si bien como tal la ley no lo dice, cuando veamos ley 73 del IMSS vamos a ver que sí está explícito el factor con el que se castiga la cesantía. Aquí no está explícito, pero está implícito en el funcionamiento del sistema. Muchas gracias, José Eduardo. Ok, este fue mi dibujo feo de los flujos. Nada más les quería comentar otra cosa importante. Es que el tema de el retiro del saldo de la cuenta individual si no se cumplen los años también aplica para vejez. ¿Qué quiere decir esto? Llega una persona a los 65 años de edad, no puede conseguir trabajo y le faltan años cotizados para llegar a los 25, puede solicitar el retiro de su cuenta individual en una sola exhibición. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Okay. No, todo bien. Ok, y punto importante, quienes tengan esta prestación de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, van a recibir el seguro de salud y maternidad como prestación, es decir, se van a seguir manteniendo su servicio médico. Incluso, esto sí es importante, incluso las personas que por alguna razón tengan que retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición. A estas personas se les va a pedir un mínimo de 10 años cotizados, pero si cumplen con eso, van a conservar servicio de salud, aunque no tengan ninguna de las pensiones, es decir, no tengan la parte monetaria. Un punto muy importante es el retiro del saldo de la cuenta individual. Dijimos que la cuenta individual son recursos nombrados, están a nombre del trabajador, no se pueden embargar, pero sobre todo si les interesan estos temas, sabrán que de repente, sobre todo si andan viendo de estos temas en redes sociales, hay muchas personas que argumentan, hay muchas personas que argumentan que
pues es su dinero y que es su derecho usarlo pues para lo que ellos mejor convengan. Y sí es dinero de las personas, pero pues tiene un fin, ¿no? El fin es el retiro digno. Entonces, hay muchas personas que por alguna u otra razón desean hacer el retiro de estos recursos. Solo hay 2 situaciones en las que se pueden retirar: saldo de la cuenta individual, sin que esto sea una irregularidad, ¿no? La primera situación es el matrimonio. Los trabajadores van a tener derecho de hacer un retiro por matrimonio. Solo lo pueden hacer una vez en la vida, es decir, si hay segundas, terceras, cuartas nupcias, no se les va a dar un retiro adicional, simplemente se les va a dar el primer retiro que hagan por esta prestación. La segunda razón es en el caso de desempleo. El desempleo debe ser, como marca el convenio 102, debe ser desempleo involuntario, debe ser no debe ser por despido, debe ser por despido, no debe ser por renuncia, y siempre involuntario. Y en el caso de desempleo, esta prestación se va a dar a partir del día 41 que tenga la persona desempleo. Es decir, está desempleado 40 días, a partir del día 41 que no tenga trabajo, se le va a dar la autorización, para que haga el trámite de retiro por despido. En este caso, por despido, la cantidad que se le va a dar al trabajador por desempleo va a ser lo que resulte más pequeño entre 75 días de su sueldo básico. Ojo, es sueldo básico, no es sueldo íntegro. Son 75 días de su sueldo básico, o el 10% del saldo de la cuenta individual. Entonces, esto es lo que necesita para ¿cómo se llama? Para hacer su retiro. En el caso de matrimonio, se les va a dar también también un monto. En este caso, se les va a dar 30 veces el monto de la UMA. Así es como como se especifica en la ley. Se les va a dar 30 veces el monto de la UMA, que pues es realmente poquito. ¿En cuánto está la UMA actualmente? Estuvo en su tarea de indicadores. ¿Cuál es el valor de la UMA diaria? Son 113, según yo, sí. Ajá, 113 pesos con 14 centavos para ser exactos. Y entonces 30 UMA serían 3,394 pesos con 20 centavos. Entonces, más o menos, para que vean el monto de lo que se les da en el caso de matrimonio. Importante, en el caso de matrimonio, esta prestación que se les da a las personas no los afecta de ninguna manera, no hay ninguna penalización. En el caso de retiro por desempleo, sí. De hecho, aquí quité el cálculo porque estaba medio rebuscado, pero básicamente lo que se hace es que se le reduce al tiempo cotizado el porcentaje de tiempo que el trabajador pida. ¿Qué quiere decir esto? Veamos que el máximo es el 10% de saldo. Entonces, si yo pido el 10% de mi saldo, me estarían reduciendo el 30% de los tiempo cotizado. Imagínense que tengo 10 años cotizados. Si pido el 10%, pues estaría perdiendo 1, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que a veces no le salen las cuentas a las personas cuando se van a retirar, porque no toman en cuenta esta deducción. Entonces, el porcentaje que yo pida de lo que me den aquí es el porcentaje de años cotizados que me van a reducir. Si el trabajador restituye esos recursos, es decir, ok, tú me diste por desempleo 20,000 pesos, aquí están, ya los agregué, ya los devolví a mi cuenta, no se le penaliza,
pero si no lo restituye va a tener esta penalización en tiempo trabajado. Sí, sí, profesora. Bueno, de hecho, eso sucedió en la pandemia. En la pandemia se dio mucho que mucha gente pedía precisamente como ayuda esa parte y no se les informó, muchas veces no se les informa de que si que ya lo puede restituir y volver sus semanas cotizadas, pero mucha gente no sabe que precisamente afecta en semanas cotizadas. Eso es lo que quería comentarles. Sí, justo. Y entonces, como les comentó la profesora Silvia, es bien importante que las personas contemplen esto, porque quienes solicitaron estos apoyos, pues al final pueden decir, pues yo ya tengo todo mi tiempo cotizado, ya voy bien feliz a pedir mi pensión, y les puede faltar un año, año y medio, solo por haber pedido esta ayuda. Punto importante, dijimos que matrimonio solo se podía pedir una vez, primer matrimonio, nada más aplica. En el caso de desempleo se puede pedir las veces que lo solicite el trabajador, pero entre cada solicitud deben pasar al menos 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Yo me quedo desempleado, pasan 40 días, pido después de esos 40 días mi ayuda por desempleo. Para pedir la siguiente deben pasar al menos 5 años, es decir, me tengo que regresar, ponerme a trabajar, volver a cotizar, y cuando tenga 5 años de cotizaciones y me vuelva a quedar sin trabajo por alguna razón que sea ajena al trabajador, evidentemente, puedo volver a pedirla. Pero mientras no se cumpla esto de los periodos de 5 años, no se puede volver a solicitar. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, todo bien. Todo bien, perfecto. Pues ya nada más nos falta ver cómo se financia, es decir, de dónde salen los recursos y las aportaciones para este seguro. En este caso, vamos a tener que el trabajador va a aportar el 6.125% de su sueldo básico. La dependencia va a aportar el 2% del sueldo básico por retiro y el 3.175% del sueldo básico por cesantía en avanzada y vejez, es decir, el 5.175% del sueldo básico del trabajador. Y el Estado va a aportar el 5.5% de un salario mínimo de 1997 actualizado trimestralmente. Ya lo habíamos platicado, pero nada más para que no se nos olvide. ¿Por qué esta medida tan rara de salario mínimo de 1997 actualizado con inflación? ¿De dónde sale? ¿De dónde creen que salga esto de salarios mínimos de 1997? ¿Qué otra cosa ocurrió en 1997? Se me hace que se vaya a pregunta de examen porque no les cae el 20. Ok. ¿Sí, José Eduardo? Porque en ese año fue la nueva ley del IVA, Es y por correcto. así decir, como que lo hicieron para compensar los años como que de plazo que tuvieron para la nueva ley del ISSSTE, ¿no? Es correcto, José Eduardo. Se usa el salario mínimo del 97 porque la ley del ISSSTE también lo maneja así. Entonces, para que sea parejo, valga no encontrar una palabra mejor, para que sea parejo el trato a los trabajadores del Estado que cotizan en el ISSSTE, como los trabajadores privados que cotizan en el IMSS, pues se les da la misma cantidad por aportación estatal. Entonces, este tema de que eso este salario mínimo del 97 actualizado por inflación, pues es precisamente un tema de igualdad, ¿no? Para darle a todos los trabajadores desde el lado del gobierno las mismas aportaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ok. ¿Cuántos seguros dijimos que tiene la ley del ISSSTE?
Rodrigo Méndez Moreno, ¿cuántos seguros tiene la ley del ISSSTE? Rodrigo Méndez Moreno a la 1. Rodrigo Méndez Moreno a las 2. No recuerdas, ok, gracias. Diego ya nos puso en el chat que 4. En efecto, son 4 seguros los que tienen la ley del ISSSTE. ¿Y cuántos hemos visto? ¿Cuántos seguros ya vimos? A ver. Vimos maternidad, que es enfermedades y maternidad. Vimos riesgos de trabajo, van 2. Ya vimos invalidez, van 3. Y acabamos de terminar con retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ya vimos los 4 seguros que comprende la ley vigente del ISSSTE. Ya podríamos hacer examen este sábado, ¿no? Pero no va a ser el que sigue. Ahorita lo único que que nos faltaría ver del temario de la ley del ISSSTE es el proceso de transición. Les recuerdo, cuando nosotros hablamos de pensiones en general en México, les comenté, una persona que empezó a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, al final de su vida laboral, cuando busque pensionarse, puede elegir entre la pensión ley 73 y las que derivan del sistema público-privado, ¿no? Que son renta vitalicia o retiro programado. Pero no dijimos nada de los trabajadores del ISSSTE. Les dije en su momento que los trabajadores del ISSSTE tenían un sistema diferente y que lo íbamos a ver más a fondo. Es lo que vamos a ver ahorita. Y antes de eso, quisiera también que nos regresáramos a la primera noticia que hicieron este semestre, porque esa noticia tiene mucho, o más bien todo, que ver con este tema. ¿Cuál fue la primera noticia que vimos? Que se les dije explícitamente cuál iba a ser la noticia. ¿Sí, Diego? Según yo, fueron como unas protestas por parte de los trabajadores del CENTE y la CENTE. Ok, correcto. Los trabajadores, en este caso maestros, estaban protestando y una de sus peticiones, hubo muchas, pero una de sus peticiones, bueno, ¿de qué se trató la protesta? Básicamente, y de hecho esta lámina está perfecta para hablar de esa protesta, nosotros vemos aquí que las prestaciones del ISSSTE se financian por medio de contribuciones que están en proporción del sueldo básico. Durante finales del año pasado, principios de este año, la presidenta mandó una iniciativa de ley. No fue la presidenta, fue la bancada de su partido, pero pues, en este caso es casi lo mismo. Mandó una propuesta de ley para que en lugar de utilizar el sueldo básico, se utilizara el sueldo completo, que en algunos casos, para algunos trabajadores, puede ser el doble o triple del sueldo básico. Entonces, pues básicamente iban a aportar el doble o triple de lo que actualmente aportan los trabajadores que cotizan en el ISSSTE. Esto, pues evidentemente iba a reducir el poder adquisitivo de las familias de esos trabajadores. Entonces fue la razón original por la que los maestros se levantaron en protesta, ¿no? Protestar para que no entrara en vigor ese cambio a la ley. Y después fueron agregando más cosas a sus pliegos petitorios. Y una de las peticiones era precisamente derogar la ley del 2007 y regresar al esquema anterior. Ahorita lo que vamos a ver es precisamente el proceso de transición, cómo se hizo el cambio de un esquema hacia el otro. Y aparte de ver este proceso de transición, lo que vamos a ver era cómo funcionaba el esquema anterior y cómo se pasó a lo que actualmente hay. Entonces vamos a empezar. Esto es invalidez, me la voy a saltar porque ya la vimos. Y básicamente la ley actual del ISSSTE se proclama, entra en vigor el 1 de abril de 2007. Aunque entra en vigor en esta fecha, el proceso de cambio fue más largo que eso, nada más de que empezó la ley. Perdón. Entonces, el 1 de abril entra en vigor la ley.
Todas las personas que empezaron a cotizar en el ISSSTE después de esta fecha, 1 de abril de 2007, cotizan por esquema de cuentas individuales, ¿no? Cotizan por esquema de cuentas individuales, lo que tengan en su ahorro individual es lo que se va a convertir en su pensión. No hay más, ¿no? Entonces estas personas no, de momento, no nos interesan en esta parte de la historia. Vamos a ver qué pasó con las personas que empezaron antes del 1 de abril de 2007, perdón. A estas personas, cuando se da el cambio de la ley del ISSSTE antes de 2007, se les empezó a avisar a los trabajadores, va a haber un cambio de ley, vamos a homologarnos con la ley del IMSS, que es de cuentas individuales, y pues dentro de esa homologación, pues se detectó un error, ¿no? Si recuerdan, también voy a recordarles algo que vimos cuando vimos cuentas individuales. Cuando vimos cuentas individuales, alguien dijo, oye, es que esto de que el trabajador, cuando elige pensión ley 73, que pueda retirar el saldo de su cuenta individual, a mí se me hace injusto, porque pues ya tiene una pensión y va a retirar el ahorro que hizo para tener una pensión, ¿no? Y si se acuerdan de la respuesta que le di, le dije, sí, en efecto, si lo ves desde el lado del financiamiento, si lo ves desde el lado del trabajador está súper bien, ¿no? Porque tienes tu pensión y tienes dinero de más. Pero si lo ves del lado del financiamiento del instituto, pues sí puede ser, no es bueno para el instituto, porque pues por un lado tiene que pagar la pensión, pero aparte no puede tomar esos recursos. Y dijimos que esto, más que ser una característica o que fuera algo planeado dentro de la ley, es más bien un error. Es decir, esto es un error que tiene la ley del 97 del IMSS, en el cual se les permite a los trabajadores tener su pensión por ley 73 y aparte retirar los recursos de su afore, ¿no? Entonces, la ley de 2007 del ISSSTE, 10 años después, intenta no tener este error, es decir, dice, no, yo no quiero que me pase lo mismo, porque pues si no, me va a ir muy mal financieramente. Entonces, lo que se hizo fue que los trabajadores, en lugar de elegir al momento de su retiro qué esquema querían, lo eligieran de una vez, es decir, lo eligieran al momento que entra en vigor la ley. Entonces, para esto se empezó precisamente este proceso de transición. No fue de inmediato, no se les pidió el mismo día a los trabajadores que decidieran, sino que fue un proceso, largo, duró poco más de un año. Lo primero que se hizo fue que entra en vigor la ley del ISSSTE, 1 de abril de 2007. Estoy repitiendo la fecha muchas veces porque es una fecha importante. Entonces, 1 de abril de 2007 entra en vigor la ley y se les da aviso a los trabajadores. Ya se cambió la ley, se les dio desde antes, pero realmente cuando se les da el aviso importante fue en esas fechas. Ya cambió la ley, la ley del instituto. Entonces, ustedes tienen que elegir por qué esquema se van. Si se van a ir por el esquema de cuentas individuales o si se van a ir por el esquema de reparto que tenemos actualmente. Más adelante vamos a ver el funcionamiento de ese esquema. Pero entonces, en este punto se les da elegir a los trabajadores. Obviamente, pues los trabajadores no tenían ni idea, ¿no? Las cuentas individuales del IMSS apenas tenían 10 años. Había muy pocos o casi ninguno. De hecho, ahorita todavía hay muy pocos pensionados bajo ese esquema. Entonces, no sabían bien qué les convenía. Y aparte, pues no sabían ni siquiera en ese momento cuánto dinero tenían en su cuenta individual los trabajadores. Sobre todo los que habían trabajado toda su vida en el ISSSTE. Un trabajador que había cotizado toda su vida en el ISSSTE, ¿cuánto tenía en ese momento en su cuenta individual, chicos? ¿Cuánto dinero tenían en sus cuentas?
¿Cuánto tiempo habían ahorrado en sus cuentas individuales los trabajadores que solo habían cotizado en el ISSSTE? En efecto, Oscar, no tenían nada. ¿Por qué? Pues porque no había cuentas individuales para los trabajadores del ISSSTE en ese momento. Entonces, no tenían nada en sus cuentas. Entonces, a priori, pues si te dicen, pásate a un sistema de ahorro donde tienes ahorrado 0, ¿quién se iba a pasar? Pues nadie. Entonces, lo que se les ofrecía a los trabajadores era decir, ok, voy a reconocer tanto tu edad como el tiempo que tienes trabajado y te voy a dar un bono. Ese bono va a ser dinero que voy a depositar en tu cuenta individual. A ese bono se le conoce como bono del pensión ISSSTE. Es pensión ISSSTE del instituto, no es pensionista. A veces no sé si no lo pronuncio bien o ustedes lo apuntan mal, pero en los exámenes me ponen bono del pensionista, pero es bono del pensioniste. Entonces se les dio ese bono que se conoce como bono del pensioniste y pues obviamente había que calcularlo, ¿no? Porque el bono dependía de 2 factores. Dependía de la edad del trabajador y dependía de los años trabajados, ¿no? Entonces el instituto les dijo, ok, estamos en 1 de abril de 2007, yo ISSSTE me obligo a darte el cálculo de tu bono el 31 de diciembre. Es decir, tuvieron 8 meses para hacer el cálculo, casi 9, para hacer el cálculo. Entonces, durante todo ese tiempo, los trabajadores también se les dieron pláticas, se les dieron orientación sobre el funcionamiento de los sistemas de pensiones para que a partir del 31 de diciembre pudieran tomar su decisión. Entonces llega el 31 de diciembre de 2007 y a los trabajadores se les entrega el cálculo. Aquí está tu cálculo, tu bono te corresponde de tanto, ¿no? Ahí la parte difícil realmente fue los años cotizados, porque pues, la edad es muy sencilla de conseguir. Los años cotizados los validó el ISSSTE y por eso tardó tanto. En la actualidad no debería tardar nada, pero pues acuérdense que estamos hablando de 2007. Todavía no estaba tan automatizado el mundo como está ahorita. Entonces, una vez que el 31 de diciembre se les da el cálculo del bono, de cuánto iba a partir el saldo de su cuenta individual, se les dio hasta el 1 de julio de 2008, es decir, 6 meses para que tomaran la decisión. Se les siguieron dando pláticas informativas, se les siguió orientando, y el 1 de julio los trabajadores tuvieron que tomar la decisión si de salirse del esquema de retiro o bien quedarse ahí, ¿no? Si se salían del esquema de retiro, iban a tener el bono del pensionista reflejado, vamos a ver por qué es reflejado y no depositado más adelante, pero iban a tener reflejado el bono del pensionista en su cuenta individual y pues ya con eso iniciarían sus aportaciones a ese sistema. Por otro lado, si decían que no, que se quedaban en el sistema de reparto, pues se quedaban en el sistema de reparto, entonces tendrían que cumplir con los requisitos de para poder obtener una pensión. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo se dio esta transición? Ok, asumiría que ninguna duda. ¿Sí, José Eduardo? Proceso. A los personas que decidieron quedarse con el sistema de reparto, igual se le creó un aforo y todo eso. Sí, para allá vamos precisamente. Ok. Entonces, ahora sí que cada trabajador decidió por sí mismo. Esto que les acabo de platicar es el funcionamiento que está detallado en los artículos transitorios de la Ley 2007 del ISSSTE. Ahora, lo que dice la ley es diferente a lo que ocurrió en realidad. ¿Qué ocurrió en realidad? O al menos qué ha ocurrido basado en experiencias de personas que... A mí no me tocó esto, yo todavía estaba en la facultad cuando pasó esto. Entonces, sin embargo, tengo compañeros de trabajo y a lo largo de estos años dando clases también hemos recabado experiencia de alumnos. Entonces les platico qué pasó o qué nos cuentan qué pasó en realidad, ¿no? En realidad se dice, o sea, la ley del ISSSTE dice que se le dio orientación a los trabajadores, pero en realidad la orientación pintaba
como que lo que tenían que hacer era pasarse a cuentas individuales, ¿no? Es que te voy a dar dinero, es que te voy a dar un bono, es que te voy a dar esto. Me comentan que, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, les pusieron pósters y en los pósters aparecían viejitos tomándose unos cócteles sobre un yate, promocionando el sistema de cuentas individuales, ¿no? Eso es como que la parte bonita de cómo fue esto. En otras dependencias me comentan, son comentarios que nos han hecho alumnos a lo largo del tiempo, me comentan, no, pues es que a un alumno hace un par de semestres nos comentó, es que, por ejemplo, mis tíos trabajaban en si no me fallara, Procuraduría General de la República, puedo equivocarme en la dependencia, pero no es lo que pasó. A mis tíos trabajaban ahí y a ellos los obligaron a todos, a los que trabajaban en ese momento ahí, a que se fueran a cuentas individuales, ¿no? En otros ni siquiera, también nos comentó algún alumno otra vez, que ni siquiera les informaron, simplemente llegaron con que tenían que firmar el documento en el que aceptaban ellos a cuentas individuales y los mandaron sin siquiera informarles. Entonces, la parte que dice la ley es lo que les acabo de platicar, pero lo otro es lo que pasó, lo que al menos nos comentan que pasó en realidad, ¿no? Igual, si alguno de ustedes tiene algún familiar que vivió este proceso, pues sería interesante que lo platicara con esa persona y tal vez nos compartiera su experiencia, ¿no? Porque pues así hemos ido enriqueciendo un poco ese conocimiento de qué pasó en realidad dentro de las dependencias, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Cuáles eran las opciones, profesor, para solamente eran cuentas individuales o cuáles eran las otras Cuentas opciones? individuales o sistema Ajá. de reparto. Esas Ok. eran las dos opciones. Cuentas individuales, pues ya sabemos cómo funciona. El sistema de reparto es lo que vamos a empezar a ver. Gracias. No hay de qué. Ok. Esta lámina, de hecho, la voy a tener que modificar hoy en la noche porque, regresando al tema de los maestros no lograron que se echara para atrás la ley del ISSSTE, la ley 2007. Y realmente, pues aunque lo sigan exigiendo y van a seguir haciendo plantones para buscar que se revierta la ley del ISSSTE del 2007, va a ser casi imposible. ¿Por qué no pueden por qué no pueden revertir esta ley y que todos los trabajadores del Estado regresen al sistema de reparto? Eso ya lo platicamos desde hace mucho tiempo y lo hemos ido repitiendo en varias ocasiones. ¿Por qué no podemos regresar a un sistema de reparto? ¿Sí, Itzel? José Eduardo después. Por la pirámide poblacional. Por la pirámide poblacional. Diego dijo porque no alcanza. José Eduardo ya bajó la mano, pero supongo que iba a decir algo parecido. Porque no alcanza, ¿no? Desgraciadamente estamos en esta parte de la transición demográfica. Ana Karina también ya puso cuestiones demográficas. Y entonces los sistemas de reparto se volvieron inviables, ¿no? Entonces no es un tema de que no se quiera, no es un tema de que los malvados neoliberalistas nos cambiaron de esquema, es un tema de que el dinero no alcanza, ¿no? Ya se los mencioné algunas veces, cuentas individuales tal vez no sea el esquema perfecto, de hecho no lo es, al menos para México, desde mi opinión. Esto es opinión, no es un hecho de la clase. Sin embargo, regresar a sistema de repartos tampoco es la mejor opción, ¿no? En todo caso, o se debe fortalecer el sistema actual o se debe buscar otra alternativa, pero no es viable regresar al sistema de reparto, ¿no? Entonces, no ganaron esa los maestros, pero sí ganaron que se cambiaran estas edades. Entonces, ahorita las personas que son fans de tomarle capturas a las diapositivas, por favor no le tomen captura a esta porque la voy a actualizar con las edades que se acaban de cambiar. Tiene un par de meses que se cambió. Entonces, no le tomen captura. Mañana ya la traigo actualizada con las edades vigentes hoy, porque esta parte de aquí de que, por ejemplo, aquí le tocan 58 a los hombres, esto va a cambiar. Esto hacia adelante va a cambiar porque los maestros en sus protestas lograron que estas edades bajaran un poquito. Entonces, vamos a ver cómo se van a comportar las edades con el último cambio que se hizo a
a los artículos transitorios de la ley del ISSSTE. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No. Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, Doctor, ¿sí? nada más Dígame. para confirmar, el bono No. que dijo que el ISSSTE daba si se cambiaban los trabajadores a cuentas individuales es el del pensionista. Es ¿El el bono del pensionista? pensionista, en efecto. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces si no hay ninguna duda, mañana también les voy a dar la clase, lo platicamos con la profesora Silvia. Ya casi mañana terminaríamos esto, entonces para que tengan todo el contenido completo, sin interrupciones. Y entonces mañana nos vemos y terminamos de ver esto. Si no hay ninguna duda, muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Bye. Gracias. Bye.